Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Desde hace una década, la voz de Luciana Cadaya, filósofa, nacida en Argentina, pero que ha vivido en varios países latinoamericanos, como Ecuador, como Chile ahora, como Colombia, ha significado para muchas personas la posibilidad de establecer un diálogo con América Latina en una sociedad a veces muy cerrada como la nuestra. Nuestra sociedad, que a veces para muchos de nosotros es una sociedad muy conservadora, parroquial, se ha cerrado a los diálogos y a ser penetrada por ideas de la misma Latinoamérica, de nuestros propios vecinos. Gracias, Luciana, por estar aquí en esta conversación. Gracias a vos, Juan David, por invitarme y la verdad que es un placer poder conversar contigo sobre nuestra querida América Latina. Pues empecemos por ahí. Tú has Ujú. dicho que nuestras heridas coloniales, que muchos creen que no persisten, que es una cosa del pasado, que es una cosa que tenemos que olvidar, que ya basta, son una posibilidad para desde ahí crear una potencia de diálogo, de conversación, como las que, valga decirlo, ya se han producido. No estamos asistiendo solamente a una segunda ola del progresismo, sino que ha habido unos diálogos latinoamericanos históricos en nuestras propias emancipaciones como repúblicas. Hubo un diálogo latinoamericano, no se produjeron desconectadas las unas de las otras. Así que me gustaría empezar por ahí, por esa reflexión que creo que es importante hoy para que un proyecto como el colombiano entienda, y una izquierda y un progresismo como el colombiano entienda que su dimensión también tiene que ver con establecer esos diálogos y aprovechar, si se quiere, esa herida colonial que sospecho muchos no han detectado con la suficiente sofisticación. Hay varias cosas de lo que acabaste de decir que me interesan, ¿no? Porque cuando uno piensa en la herida colonial, muchas veces piensa como en la dimensión negativa, es decir, en todo el daño que esa herida colonial nos ha hecho y nos sigue haciendo. Pero al mismo tiempo vos sugeriste otra cosa y es que en América Latina llevamos mucho tiempo no solo pensando esa herida colonial, sino que a partir de ahí tratando de construir una imaginación de futuro, como me gusta decir a mí, que se basa en un proyecto de repúblicas populares en nuestro continente, ¿no? Y en ese sentido, esta imaginación propositiva para la región es una imaginación que representa un acumulado histórico. Cada siglo, desde las independencias e incluso antes, con los famosos comuneros, América Latina no ha dejado de forjar proyectos emancipatorios, ¿no? Y eso convierte a nuestro continente, y digo nuestro continente porque incluso yo insisto en que tenemos que recuperar el significante América, incluso cuando uno ve a los pensadores del siglo XIX, no usaban tanto la expresión latinoamericanos, sino que usaban la expresión americanos. Nos corrieron. Exacto, nos corrieron, uno lee a Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, creo que uno de nuestros primeros filósofos de América Latina, y él hablaba de las sociedades americanas, de la imaginación americana, y nosotros paulatinamente hemos abandonado ese término. Entonces creo que es importante recuperarlo, ¿no? Y en ese término, americanas, que incluso lo podríamos decir en plural femenino, se cifra un acumulado histórico de emancipación, como te venía diciendo, que no solo consiste en denunciar esta herida colonial, sino que, como te decía, consiste en una autodeterminación de nuestro continente en un sentido democrático, pero no en un sentido democrático, digamos, oligárquico o elitista, sino democrático popular. Y yo creo que el norte de nuestro continente ya hizo un ensayo democrático que acabó en un imperio y en un imperio decadente como el que estamos experimentando hoy. Y creo que viene el momento del sur, de ensayar una democracia popular, y creo que nuestros países están ahí. Y para eso es importante, y es algo que yo insisto, pero no lo he pensado yo, sino que ahí sigo el legado de Zavaleta Mercado, hay que pensar no solo la herida colonial en su dimensión económica o en su dimensión política, sino también, y esto es clave para pensar Colombia, la herida colonial en su dimensión cultural. Y cómo seguimos habitando, y esta sí es la expresión de Zavaleta Mercado, una paradoja señorial.
Nuestras sociedades latinoamericanas, y más precisamente sociedades como la colombiana, están atravesadas por una paradoja señorial. Ahí hay otra paradoja, y es que tú en algunas ideas eres persistente en la reivindicación de lo republicano, de la república, como una entidad emancipatoria, como una entidad de América, ¿cierto? Primero hubo repúblicas aquí que en cualquier otro lugar, no hubo estados-nación, hubo repúblicas, y eso es interesante. Pero en todo caso, al producirse esas emancipaciones americanas, se producen de una vez las cooptaciones por parte de ciertas élites señoriales. ¿Cómo trabajar esa suerte de paradoja o de contradicción en donde lo republicano es una potencia de emancipación, pero rápidamente es convertido, si se quiere, en un lugar estático o en un lugar señorial, como lo llamas tú? Sí, y a mí me gusta pensar eso en clave de repúblicas oligárquicas, ¿no? Es decir, efectivamente, y eso también sucedió en la Revolución Francesa. Es decir, la Revolución Francesa la Revolución Francesa la hizo el sector más empobrecido de la sociedad francesa y rápidamente fue cooptado por una burguesía que ya existía, que era una burguesía emergente en el sistema feudal francés y que luego terminó cooptando ese proceso de emancipación republicano. En el caso de América Latina, esta figura señorial que se apropian de las repúblicas y que luego se ponen la investidura de ser los defensores de las instituciones, ¿no? Y bajo la excusa de que están defendiendo y protegiendo las instituciones, en realidad lo que están es defendiendo sus propios privilegios y sus intereses económicos y usando las instituciones como un coto privado. ¿Y qué quiero decir como un coto privado? Usan las instituciones para perpetuar el sistema de exclusión social. Es decir, usan las instituciones y el derecho como un mecanismo de blindaje de un sector minoritario y privilegiado de la sociedad, y en Colombia se ve muy bien, y eso se le ha puesto un nombre, y me parece muy preciso, que son el Estado rentista, ¿no? Si uno ve los grandes apellidos de Colombia, y lo estoy diciendo con cierta ironía, la idea de grandeza detrás de esos apellidos, uno lo que ve son familias de contratistas que viven del Estado colombiano, ¿no? Y ese es el papel que ha tenido esta lógica señorial en países como Colombia. Entonces, esta práctica económica de privatizar las instituciones, de apropiarse de las instituciones y usarlos como un mecanismo de exclusión y dominación, trae consigo sus anticuerpos que se expresan a través de la cultura. Aquí en Colombia siempre me ha sorprendido que una de las obsesiones es el cuidar las formas. Bueno, la preocupación por cuidar las formas al momento de hablar cualquier persona que sea mínimamente lectora se dará cuenta de que eso siempre ha sido un tópico de las culturas feudales, las culturas predemocráticas. Entonces son resabios predemocráticos que persisten como anticuerpos oligárquicos en países como Colombia para evitar ¿qué? Para evitar el uso público de la palabra. Aquí lo que siempre se ha hecho es un uso señorial de la palabra. Y cuando me refiero al uso público, me refiero a la posibilidad de un decir que disiente, un decir que está en el disenso, un decir que manifiesta en la palabra y en los debates los conflictos. ¿Aquí qué ha pasado? Formas correctas de hablar, formas señoriales de hablar para dejar a los sectores populares por fuera de la palabra pública, y alrededor de esas buenas formas, una matazón. Baños de sangre que cíclicamente se van retroalimentando y perpetuando este sistema de exclusión. Y cuando pienso en baños de sangre, estoy pensando en todas las masacres que han tenido lugar en Colombia, estoy pensando en la persecución sistemática y el racismo estructural contra las comunidades negras, indígenas, contra los campesinos. Entonces, aquí en Colombia se vive una violencia descarnada, y lo que es importante es transitar de esa violencia descarnada, que consiste en eliminar física y simbólicamente al otro, a llevarlo
hacia el ámbito de la palabra donde se puedan dirimir los conflictos. ¿Cuál es el proyecto cultural o en todo caso algunas de las características del proyecto cultural de eso que llamas tú las repúblicas oligárquicas y en el caso colombiano, qué ves tú en ese proyecto cultural? Que pues se creó por supuesto desde el siglo XIX, unas ideas que prevalecen, unas formas de ver el país, unas clases, unos colores de piel, unas costumbres, eso que llamas tú, ese cultivo de esas formas que van a prevalecer sobre el país que no está, digamos, en el centro de esas formas o que en todo caso no puede llegar al centro de esas formas para estar. ¿Qué es lo que tú ves en ese proyecto cultural para que lleguemos quizás a hablar del presente de estos últimos 30, 40 años de neoliberalismo que han instalado otras formas, pero no me quiero adelantar? ¿Qué ves tú en esa república oligárquica como proyecto cultural? Hay un libro clásico de los estudios culturales que se llama La ciudad letrada, de Ángel Rama. Y Ángel Rama escribió ese libro después de haber vivido en Colombia, pensando en Bogotá, entendiendo cómo Bogotá era uno de los epicentros de esta paradoja señorial en términos culturales. El papel que históricamente ha tenido el intelectual y el escritor en Colombia a partir de la configuración de una figura de poder desde Bogotá es el paradigma de la paradoja señorial. Eso lo ha pensado muy bien Ángel Rama estando aquí en Colombia. Y es un vínculo entre palabra y poder. Y un uso de la palabra para seguir perpetuando una forma de dominación. Y en esa dirección yo creo que existen dos Colombias. Al menos, como yo me siento a veces colombiana y a veces extranjera, y creo que puedo convivir con esa disociación. Se me vienen imágenes de cuando llegué a vivir a Colombia, ¿no? Hace más de 10 años. Y yo decía, hay dos Colombias. Tenés, por un lado, la Colombia, yo la llamo la Colombia real, que tiene un poder increíble, pero poder en el buen sentido, un poder en el sentido de afirmativo de la vida. Una potencia, exacto, y talento. Y vos lo ves en las formas de hablar de las mujeres en el mercado. Vos lo ves en la calle, en las personas, en los señores que lustran los zapatos. Vos incluso lo ves en los estudiantes universitarios de las universidades públicas. Ves talento narrativo. Lo ves en los chicos que están haciendo artes plásticas, que están empezando a escribir ficción. Ves un talento, una cosa que a mí creo que es uno de los países, al menos me ha tocado vivir en muchos países de América Latina y en el mundo, y de verdad, es uno de los pueblos más talentosos que he conocido. Entonces, ahí hay una Colombia, y un pueblo que sabe su historia, que tiene un registro de la oralidad, de la narrativa, del uso de las imágenes, muy poderoso, y muy poderoso incluso como laboratorio de futuro para el continente. Pero algo pasa. A ese pueblo talentosísimo es como si le echaran un manto de silencio. Y por otro lado apareciera otra Colombia, que es la Colombia del pacto oligárquico. Es la Colombia de los medios de comunicación, es la Colombia de las universidades de élite, es la Colombia que hace un cierre estratégico y pone a sus intelectuales, a sus artistas, a sus escritores a funcionar como embajadores de ese régimen. ¿Y en qué consiste ese pacto? Que es un pacto económico porque les da bienestar económico y ese pacto es un pacto de silencio. Y es un pacto de silencio que consiste en una complicidad muy arcaica también. El otro día leía el libro de Soledad Acosta de Samper. Es una radiografía perfecta. Y ese pacto de silencio consiste en jamás vamos a dejar o vamos a permitir que esta otra Colombia ingrese en este espacio de la palabra pública y de la configuración de la cultura nacional. Es decir, es una nación oligárquica. Y lo que necesitamos, y yo creo, y en eso insisto, es que Colombia se permita, y me parece que lo está haciendo, porque Colombia ya cambió, es
que salga a la luz toda esta Colombia popular, es decir, todo este proyecto, si se quiere, nacional popular, pero no nacionalista, sino nacional popular es una expresión propia del pensamiento latinoamericano que consiste en configurar una idea de país o un proyecto de país heterogéneo, a partir de los que quedaron excluidos de ese proyecto de nación oligárquica. Y esa nación oligárquica que es, uno rasca un poquito, ¿quiénes son las periodistas o los periodistas que llevan la voz cantante? ¿Quiénes son los académicos o los escritores que funcionan como embajadores del régimen? Pues uno rasca un poquito y uno sabe que es un código muy cerrado. Son muy poquitas personas que sostienen el relato nacional. Un relato que al mismo tiempo ya es caduco, es obsoleto, ya no está funcionando ni para el mundo ni para Colombia. Incluso no solo no está funcionando para el mundo ni para Colombia, sino que están desconectados de cuáles son los desafíos que se están jugando en el siglo XXI. Y es un proyecto blancoide, es un proyecto supremacista, cuyo secreto es, como decía Zabaleta Mercado, el odio, o como decía Mariátegui también, el odio al indio. Y lo voy a decir con la expresión que se usaba en ese entonces, ¿no? Que hoy diríamos el odio a los pueblos originarios. Digo el odio al indio porque es la expresión que usaba Mariátegui en ese sentido. Es el desprecio y el rechazo a los pueblos originarios y a los pueblos negros. Y es el terror. Sí. Quien habla así como tú estás hablando, o quienes hemos alcanzado una voz pública y hablamos de esa manera, se nos persigue, se nos acusa dentro de esa élite, digamos, cultural, de espontáneos, digamos, de gente que no tiene una formación, una estructura. Antes de llegar a eso, que yo creo que termina de configurar muy bien el neoliberalismo como proyecto de unidad de ese tipo de actitudes, me gustaría preguntarte, a los colombianos no nos gusta compararnos, no nos gusta mirar a otros lugares para saber qué es lo que pasa allá, porque nos sentimos a veces, o más bien esa élite se siente tranquila. ¿Qué pasa con esas repúblicas oligárquicas en América Latina? ¿Funcionan? ¿Cómo funcionan? ¿Qué es lo que nos ha hecho diferentes? ¿Qué es lo que nos hizo la Atenas suramericana? ¿Qué es lo que vio Rama aquí que no funciona en otros lugares? Aunque debe funcionar, me imagino, porque la injusticia social campea en toda América Latina. Pero ¿qué es lo que tú ves diferente que hay acá, que en otros países ya se ha descifrado? Sí, bueno, voy a hacer una especie de abstracción, ¿no? Porque siempre es difícil precisar estas cosas porque hay que situarse como en distintos momentos históricos, ¿no? Pero si vos me apurás, en primer lugar, me parece que el continente americano se dirime entre experiencias de repúblicas populares y experiencias de repúblicas oligárquicas. Todo el tiempo estamos disputando eso. Y esa es la disputa que hemos heredado del siglo XIX, que se mantuvo en el siglo XX bajo la significante revolución, bajo el significante populismo, y que vuelve a aparecer en el siglo XXI. Y porque en el fondo es una disputa al interior del capitalismo. Y es una disputa por qué papel van a cumplir nuestros países en la geopolítica. Es decir, nuestros países van a ser solamente lugares de los cuales se extraen los recursos naturales para enriquecimiento de las grandes potencias, o por el contrario vamos a poder crear un proyecto, como decía yo, de república y de autodeterminación de los pueblos en los cuales se va a pensar proyectos tecnológicos, proyectos industriales, todo obviamente en consonancia con la transición energética, pero que implique tomar decisiones acerca de un modelo productivo de país. Y eso es lo que nuestras oligarquías no quieren hacer. Pero no solamente en Colombia, como te decía, en todo nuestro continente. Y además con relaciones.
que no vemos nosotros. Exacto. Relaciones entre ellas, entre esas oligarquías Claro, latinoamericanas. claro, esas oligarquías. Ahí hay un proyecto, quiero decir. Exacto, que hay un proyecto y además las familias, incluso podemos rastrear a veces hilos que se conectan entre las familias en Colombia, en Ecuador, en México, exacto. Pero al mismo tiempo hemos tenido experiencias de repúblicas populares, gobiernos populares que contra viento y marea y contra estas élites o estas oligarquías, que de nuevo no es un dato sociológico, es un concepto político para pensar una forma de funcionamiento del poder del capital, contra esas oligarquías ha podido construirse una institucionalidad popular, es decir, una institucionalidad en donde las mayorías sociales irrumpen en la vida republicana, toman decisiones y al mismo tiempo ponen al derecho y a las instituciones al servicio de las mayorías, para que las mayorías puedan tener derecho al derecho, que es un poco lo que está pasando con la consulta popular, que es tener derecho al trabajo. Esa es la consulta popular, pero bueno, luego lo hablamos, eso si vos querés. ¿Qué ha pasado en Colombia, me parece a mí? Una doble operación. En primer lugar, Colombia también ha tenido experimentos de repúblicas populares. Solo que hay un mecanismo de borradura de la memoria. Yo leo muchas historiadoras y historiadores que trabajan en Colombia y hay en nuestros archivos históricos hay muchos ejemplos de experiencias de institucionalidad del siglo XIX, del suroccidente colombiano, que es donde yo actualmente vivo, incluso la República Liberal en Colombia. Es decir, ya ha tenido López Pumarejo, hay que leer mejor a López Pumarejo. Ya ha tenido lugar la experiencia de repúblicas populares, pero la borradura de memoria es una cosa tenaz en este país, porque lo que siempre ha tenido este país es el control cultural en términos oligárquicos. Pero también hay otra cosa, que me parece que las élites colombianas son de las más sanguinarias del continente. No les tiembla el pulso en asesinar a cada líder popular que emerge como alternativa al poder oligárquico, cada líder popular que emerge como una figura presidenciable. No les tiembla el pulso. Y no les tiembla el pulso en masacrar a un partido político en plenos años 90, donde el mundo entero estaba celebrando el surgimiento del mundo libre, es decir, que obviamente era una noción de democracia muy compleja, pero en plenos años 90, en la fiesta democrática, donde el mundo parecía haberse unido porque se había caído el muro de Berlín, en donde las dictaduras del Cono Sur latinoamericano se había puesto fin a las dictaduras del Cono Sur y empezaba una transición hacia la democracia. En ese momento de la fiesta democrática, de manera completamente anacrónica, se dictamina el baile rojo aquí en Colombia y se produce una masacre, un genocidio, ¿no? Y, como te decía, el asesinato a los diferentes líderes políticos y el asesinato a los jóvenes, el asesinato a las comunidades indígenas, a las personas que pertenecen a los sectores más populares en las comunas. Es decir, no ha habido piedad, no les ha temblado el pulso y son los mismos que hoy defienden la institucionalidad y dicen que la consulta popular está amenazando la democracia colombiana. No tienen vergüenza. Y eso hay que decirlo y hay que insistir, porque es una violencia dura, pura y dura, la que se ha ejercido en Colombia y se sigue ejerciendo. En Colombia lo dices y lo dices bien, quien adquiere una voz pública y una agencia pública contestataria es castigado, es violentado, es asesinado. Jaime Garzón, Alfredo Correa Andrés, es decir, tanta gente que ha caído por decir cosas, incluso en las aulas de clase. Tú mismo la viviste, ¿no? Uh-huh, ¿Cómo sí. fue esa encarnar? Porque una cosa es leer en el análisis abstracto y otra cosa es encarnar esa violencia. Sí. Es lo que empieza a pasar en tu vida, en donde tú llegas en la alcaldía de Gustavo Petro acá en Bogotá, ¿cierto? Sí, bueno, claro, yo llegué a la alcaldía, yo
Yo llegué a Colombia en el año 14, 2014. Bueno, en realidad a finales del 2013 llegué, pero luego me fui a Ecuador y luego me instalé en el 2014 y luego estuve viviendo entre Ecuador y Colombia. Me gustaría primero hacer una pequeña matización, ¿no? Porque una de las operaciones que hace la oligarquía a quienes empezamos a hablar diferente es automáticamente identificarnos como polemistas. De hecho, recuerdo cuando me despidieron de la Javeriana, no me acuerdo de qué programa de radio me llamaron, pues hablé con muchos, hablé en muchos programas de radio, pero en uno de ellos me decían, es que a vos te gusta hablar duro, mujeres que hablan duro. Yo decía, no, vamos despacio. Yo lo que estaba era pensando diferente. Lo que yo estaba tratando de hacer era plantear un tipo de conversación e imaginar otra Colombia. Otra Colombia que ya se encuentra en esta Colombia invisibilizada. Yo empecé a funcionar como una correa de transmisión, sencillamente. Y eso es lo que temen. Ellos no temen tanto al polemista la voz, o al contestatario. sino la correa. Exacto, porque incluso la misma oligarquía es tan hábil. Está bien que grites. La misma oligarquía es tan hábil en Colombia que hasta crea a sus propios polemistas. Sus gritones. A sus gritones, a quienes parecen ir... hagamos como que todo cambia para que nada cambie. Quienes parecen ser radicales y querer destruir el status quo, pero son personajes folclóricos atrapados en el mismo embrujo oligárquico. Ellos no temen a los contestatarios, ellos temen a las personas propositivas. Y a las personas propositivas que están mostrando una posibilidad de democracia real en el país. Y bueno, Jaime Garzón era eso. Conectaba. Cosas. Empezó a conectar. Empezó a conectar. Eso tema la oligarquía, la gente que conecta, porque ellos siempre han gobernado en la desconexión. En la desconexión de las almas, en la desconexión de la memoria. Y ahí es donde ellos triunfan, porque en el fondo esto es como una guerra de magos. Ellos tienen una magia, que es el odio. Y el odio siempre disgrega y desconecta. Y solo une en una operación, que es la del temor. Disgregan con el odio y unen en el temor. Y por eso cuando ven otro tipo de personas, que uno puede estar de acuerdo o no con Gustavo Petro, pero Gustavo Petro no une desde el odio. Cuando uno lo ve con la gente, lo que la gente experimenta hacia Gustavo Petro no es lo que experimentaba el pueblo alemán con Hitler, que era unidos por el odio a lo judío y a lo socialista. No, la gente experimenta amor, experimenta esperanza, experimenta solidaridad los unos con los otros. Y ese es el mayor temor que tiene la oligarquía, que empiece a, digamos, cultivarse, lo digo con una metáfora muy mala, pero la semilla del amor en este país, porque además este país es un país muy amoroso. Este país da muchísimo. Yo llegué hace 3 días y te decía, me levanté hoy a las 4 de la mañana porque uno siente la energía de este país. Yo no sé si es por el lugar geográfico en el que está, por el cruce civilizatorio, porque es la Amazonía, el Ande, el Llano, el Caribe, o por no sé qué es, pero este país tiene un fuego amoroso y al mismo tiempo tiene este otro fuego. Entonces por eso digo que es como una magia. Es una lucha de magos o de magas, no lo sé todavía. Tú empezaste a hacer una correa de transmisión para contarle a la gente que quizás se olvida, porque claro, se explica la cosa desde el acontecimiento y no se ve el contexto. Y es que tú eras maestra. Uh-huh. Sí, soy profesora. Estabas conectando cosas con tus alumnos. Yo estaba conectando. Con tus estudiantes. Exacto. Yo estaba haciendo 2 cosas. Y además yo soy muy respetuosa de los espacios. Yo era profesora en Flaxo, Ecuador, yo era profesora titular, había ganado un concurso público en una de las facultades de posgrado más importantes de América Latina, y eso hay que decirlo. Y yo gano un concurso aquí en Colombia y tomo la decisión de dejar ese puesto, que era un puesto mucho mejor,
mucho mejor en términos simbólicos y mucho mejor en términos de posibilidades de investigación, de docencia, porque la relación de investigación era muy equilibrada, entonces yo realmente podía hacer muchas cosas, pero tenía ganas de vivir en Colombia, por razones sentimentales, por razones biográficas y también por razones políticas. Me interesaba vivir en Colombia. Yo gano un concurso público para dar filosofía contemporánea en la Universidad Javeriana. Y como te digo, yo soy muy respetuosa de esos espacios porque yo lo que hacía era dar filósofas y filósofos y hablar de problemas. El neoliberalismo tratado desde Michel Foucault. El problema de los afectos tratado desde Heidegger. Es decir, yo estaba trabajando el problema del Estado desde Hegel. La cuestión de lo femenino en Antígona. Es decir, temas que están en el pensamiento de la humanidad. No estaba inventándome la pólvora. Y sin embargo, dentro de la institución, y no toda la institución, de hecho hay profesoras y profesores a los que quiero muchísimo, que siguen siendo profesores allí, que se portaron de 10 después del despido por parte de ese otro sector, que me volvió loca. No podían soportar que yo usara la palabra neoliberalismo, no podían soportar que las estudiantes me quisieran, que quisieran trabajar conmigo, hacer las tesis conmigo. Yo en ninguna clase hablé de Gustavo Petro, ni de Francia Márquez, ni de la política. Yo por eso te digo, era muy respetuosa. Yo soy clara en dos cosas. Yo explicito mis cartas, mis posiciones, y también públicas, pero yo en las clases doy filosofía. Y al mismo tiempo yo empecé a tener una voz pública, por decirlo de alguna forma. Tomé la iniciativa de escribir para prensa, de participar en determinados debates, y lo hice desde un lugar que siempre Erna von der Walde, amiga a la quien admiro y la quiero mucho, ella siempre me dijo, es que vos tenías un problema, no le debías nada a nadie. Y cuando uno no está en deuda con alguien, no tienen de dónde agarrarte. Y molestó mucho a un sector ultra reaccionario y conservador, molestó las energías que desataba dentro de la facultad. No sé a día de hoy si eso habrá tenido conexión también con el gobierno de Iván Duque, porque fue apenas ganó Iván Duque. De hecho, yo estaba en las famosas listas negras, yo aparecí en varias listas del gobierno de Duque. Entonces yo no sé ahí, y dijo, bueno, a esta profesora se le corta la cabeza, al menos en términos simbólicos. Y te expulsan. Pero te expulsan y no te vas, y creo que eso es una cosa que agradecemos mucho. Que sigas persistiendo en tu mirada y en tu presencia aquí. Esa operación, por supuesto, es una operación que la hablamos en lo personal, pero que tiene que ver con algo que a mi manera de ver organiza el neoliberalismo a partir de los años 90 en Gracia y Discusión en América Latina, por supuesto, que es esta suerte de élite cultural que es funcional a los poderes de gobierno, los gobernantes de este país. ¿Cómo ves tú esa suerte de pequeña élite cultural? ¿Y por qué mientras hubo gobiernos de derecha, Gaviria, Samper, que fue un gobierno, digamos, tan perseguido como este, en cierto sentido, pues, habría que analizar el tema, Pastrana, 8 años de Uribe, 8 años de Santos, 4 años de Duque, las voces críticas eran toleradas, digamos, dentro de ciertos círculos intelectuales, se valía, pero hoy parece que llegó un gobierno de izquierda progresista, y si nosotros hablamos, primero no tenemos espacio porque no podemos hablar a favor de quien gobierna, porque supuestamente tenemos que estar siempre en contra. Esa es como nuestra función, sí. Y ahí somos tolerados, pero no podemos hablar a favor. ¿Cómo opera eso? Tú lo has caracterizado, tú lo has pensado, y por eso te pregunto, ¿cómo opera esas relaciones que a veces no queremos hablar de ellas, que son entre medios, editoriales, espacios culturales, unas relaciones que de alguna manera también permiten que unas personas, gentes, comunidades excluidas entren, pero hasta cierto punto, ¿cierto? Hay como una especie de construcción cultural que semeja a una democracia, pero que no entrega poder, no entrega espacios, no entrega voz, no entrega... ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo opera eso? Esa institucionalidad cultural colombiana para ti.
Sí, igual me gustaría retomar la primer parte de tu intervención, porque yo creo que a mí me expulsó una Colombia, pero la otra me adoptó para siempre. Claro. Entonces me debo... A la otra. Ahora sí estoy en deuda. Es decir, con esa otra Colombia yo estoy completamente en deuda y con una relación de gratitud infinita, ¿no? Y además porque soy latinoamericanista y yo creo que lo que pasa en este país va a tener repercusiones en todo el continente. Y yo lo dije desde el minuto cero. Cuando ganó Gustavo Petro me hicieron una entrevista en Jacobin y lo sigo sosteniendo. Yo creo que en términos simbólicos, Colombia y Venezuela, incluso más que México, Colombia y Venezuela en términos simbólicos para la tradición bolivariana, que es la tradición independentista y emancipatoria de nuestra región, Venezuela y Colombia son los países más importantes. Y yo creo que lo que pasa aquí va a definir el juego en el siglo XXI. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, respecto a lo que vos decías, claro, ahí hay dos operaciones, ¿no? Que uno puede hacer. Uno tiene esta especie de caspa, porque realmente yo además, incluso a mí hay cosas que me dan mucha risa, porque claro, como lo vivo un poco como extranjera, esa idiosincrasia clasista, perdón que diga nombres propios, ¿no? Pero al estilo Alejandro Gaviria, que encima son como sustitutos del progresismo, simulan ser progresistas cuando en realidad no lo son. Bueno, ayer dijo públicamente en la asamblea de Asobancaria que si llegara el momento aceptaría el apoyo del Centro Democrático y lo dijo públicamente. Yo creo que eso da señales del momento que estamos viviendo, de una nueva organización que tiene que ver con esto claro. que estamos hablando. Exacto, y bueno, en esto no te comprometo a ti porque sé que tú tienes otro vínculo, pero figuras como Ana Bejarano, que sudan clasismo por todos lados. Entonces, esta gente, y lo digo así, yo no tengo problemas personales con la gente, yo me podría sentar con todo el mundo a hablar, pero el problema es la posición de poder que ocupan. Nunca te van a dejar entrar al club, porque el club es de ellos. Incluso van a dejar entrar al club a quienes simulan ser como ellos. Y como te decía, hay dos operaciones. O uno se desvive y trabaja toda la vida para que te dejen entrar al club cuando nunca va a pasar. O sencillamente haces la otra operación, que es decir, no quiero entrar a tu club. Ni quiero tener clubes. Ni quiero tener clubes. Quiero tener un espacio público. Entonces, frente a eso, no digo que no se puedan tender puentes de diálogo, y eso está muy bien, pero ante todo hay que ser propositivos. Hay que marcar la cancha y crear los espacios. Y hay que crear, perdón la interrupción, sigue. Espacios de dignidad. Porque lo que esta oligarquía ha hecho es inocular el sentimiento de vergüenza al pueblo, a las clases medias colombianas. Han inoculado esa sensación de vergüenza para que la gente sienta una especie de autodesprecio. Y un autodesprecio que solo puede verse subsanado si son legitimados en ese club. Entonces, lo que hay que trabajar es el problema del amor propio. Y en la medida en que este pueblo, que es un pueblo talentosísimo, trabaje este amor propio y entienda que no se necesita a ese club, que no necesita a esta ciudad letrada, o como le dice Erna, a esta muralla letrada, esta muralla se va a ir deshaciendo, porque este pueblo es tan poderoso, que van a ir floreciendo los distintos espacios culturales, espacios simbólicos, ya han florecido los espacios políticos, y cada cosa va a ocupar el lugar que se merece en la historia de este bendito país. Tú has trabajado esos futuros, haces propuestas, y una de ellas, porque uno diría, bueno, pero ¿cómo? Está bien, las ideas son interesantes, pero ¿cómo? Y tú planteas el cuidado como un lugar en donde eso es posible, es decir, cambiar esa idea del miedo, de la seguridad, de la vigilancia, de todo ese aparataje del club cerrado, el club al que no podemos llegar y al que nos han
inoculado, como bien dices tú, a una clase media que es donde hay que llegar, Ujú. porque no hay otro destino si es que uno está buscando algún destino. ¿Cuáles son esas líneas de imaginar el futuro desde el sur? ¿Cómo es eso de la República de los Cuidados, de recuperar ese amor propio, de entender que comunitariamente hay otro país, que simplemente basta con caminar un poquito para encontrar, no está tan lejos, está aquí en la esquina, Ujú. está en la gente que tú dices? Sí, bueno, yo creo que vos seguramente lo habrás experimentado. Yo he tenido la oportunidad de viajar por Colombia durante todos estos años y además yo ahora mismo literalmente paso la mitad del año en Santiago de Chile, que es donde tengo mi plaza como profesora, y la otra mitad del año la paso en el suroccidente colombiano, en el Cauca. Y yo creo que una de las claves es desbogotanizar Colombia. Porque cuando uno está viviendo en, como se ha dado en llamar, las regiones, uno se da cuenta que incluso lo que pasa en Bogotá, voy a decir una expresión bien grosera, le vale verga a la gente en Colombia. Ujú. Es como si... Y en por- cierta Bogotá, ¿no? Porque exacto. Bueno, hay barrios en donde aquí están fue comunicados con otra exacto, gente. exacto, y aquí Mm, fue el bogotazo. mm. Cuando digo Sí, de acuerdo. desbogotanizar, estoy diciendo justamente romper con esta muralla Letrada. letrada, con este centro oligárquico. Eh, porque a Colombia no es bogotano dependiente. Y eso hay que empezar a entenderlo. Incluso yo estando en el suroccidente me doy cuenta lo parroquial y endogámico que se vuelve Bogotá. Se mira para adentro. No conoce el país en el que vive, sus élites, su sector, su clase dominante. No conoce el país en el que vive, no conoce cuáles son los debates del país, no conoce lo antiguo y maravilloso que es este país. Hay muchas temporalidades ahora mismo funcionando en Colombia. Y esto, Bogotá, apenas lo roza. Apenas lo roza. Entonces yo creo que desbogotanizar Colombia me parece que es una de las claves. Lo ha hecho un poco este gobierno, ¿no? Exacto, sí, Digo, ha exacto. traído un poco el país Sí, a esos espacios. sí. Y ahí, de hecho, la palabra cuidado la retomo, bueno, la retomo la Mm. tradición filosófica, pero al mismo tiempo la palabra cuidado la pienso a partir de Colombia, porque en esas otras Colombias la relación que tienen con el territorio, todo el trabajo comunitario que hay, ya es cuidado. Claro. Es decir, el futuro, cuando yo digo imaginar el futuro, en realidad es desenterrar el futuro. Es volver a vincularnos con el pasado de otra manera. Y es volvernos a contar la historia de otra manera para entender mejor el presente que vivimos. Y para entender mejor que el presente que vive Colombia no es el que está narrando Bogotá. En ese sentido, ¿cómo es la posibilidad de este momento que estamos viviendo? Varias personas, intelectuales, escritores, artistas, internacionales, con una fuerte activismo tuyo que yo siempre tengo que reconocer públicamente. Hemos firmado una carta apoyando la consulta popular. Hoy se lee esa especie de consulta al pueblo como tratar de imponer algo que pues, es absolutamente absurdo en sus propios términos. ¿Cómo estos 2 años y medio, los dos y muchos otros apoyamos la llegada de este proyecto al gobierno? Yo mismo lo representé como ministro 1 año y medio, de lo cual además me siento absolutamente orgulloso y agradecido. Pude sumergirme cotidianamente en ese país, gracias a que uno en ese lugar puede ir a muchos otros lugares y conectarse con muchas otras experiencias. Y siento lo que tú estás diciendo, es decir, cuando te desconectas un poco por la febrilidad de un puesto de estos, Uh-huh. lo que sientes es un vacío enorme. Yo necesito ir a alimentarme. ¿Cuándo voy? ¿Dónde puedo ir? ¿Cómo lees estos 2 años y medio y cómo sientes que, si es que es posible, se va a tramitar un diálogo con esos sectores que están detrás de la muralla o que son la muralla misma? Uh-huh. Yo creo que
vos también habrás experimentado algo así, ¿no? Cuando uno de manera deliberada defiende un proyecto político, porque yo no estoy defendiendo a una persona, entonces nos dicen que seguimos a Petro como el Sí, un dios, Mesías. sí, Un sí. exacto, uno no está defendiendo a una persona, uno no es liberal en ese sentido, no en el sentido liberal de la palabra en Colombia que tiene unas connotaciones hermosas, sino liberal en el sentido del neoliberalismo. Uno no está preocupado por los individuos, Sí, de como acuerdo. defiendo a una persona o defiendo a un gobierno. No, uno está defendiendo un proyecto político que además, insisto, es un proyecto histórico y es un proyecto que tiene varios siglos Y global. y es global, exactamente. Entonces, uno está de manera honesta y con las cartas sobre la mesa diciendo, sí, yo defiendo este proyecto. Y curiosamente uno lo que recibe, y digo que vos probablemente también habrás tenido estas sensaciones, recibe odio, una es acusada de sectaria, de irracional. Y vos decís, pucha, solo por defender un proyecto soy acusada de todas estas cosas. Y lo paradójico es que de lo que te acusan es de lo que ese sector está haciendo. Es decir, ese No, sector. no aguanta un psicoanálisis, digamos. Exacto, exactamente. Ese sector es, valga la redundancia, sectario, irracional, ideologizado, Endogámico. endogámico. Y además ha defendido proyectos individualistas, ¿no? Mesiánicos y Es, caudillistas, ellos sí, eso ellos, sí, ¿no? Porque ellos ¿qué sí, es el uribismo? exactamente. Ellos han defendido proyectos individualistas y ellos actúan de manera hiperindividualista. Mirá, Angélica Lozano queriendo llevarse a nivel personal la victoria de la supuesta aprobación en la sala cuarta, si no me Del equivoco, consenso. de la reforma cuarta, porque ella sí es una persona civilizada que sabe liderar un proyecto. Mentira. ¿Y por qué tanta ambición por identificarlo con ella? Ella es la egoísta y la que trabaja de manera calculada para intereses privados. Y lo que te quería decir, ¿no? Nos acusan de sectarios, de seguidores de un Mesías, de bodegas petristas, toda una serie de estigmatizaciones para degradar nuestra palabra y para degradar nuestra palabra pública. Y con todo eso, lo que hacen es desviar los debates reales, que va hacia la pregunta que vos estabas funcionando, que tiene que ver con, bueno, vamos a hablar de verdad sobre lo que este gobierno en términos materiales efectivamente hizo o no vamos a hablar. Y parece que no quisieran hablar. Yo el año pasado, desde Claxo, que bueno, la semana que viene va a tener lugar este congreso importante. Bueno, no sé cuándo se va a pasar el programa, pero Pero será la semana que viene. exacto, la semana que viene. Bueno, esta semana que tendrá lugar el congreso de Claxo, desde Claxo hice una investigación junto con René Ramírez y una serie de investigadores en formación de Colombia que estuvieron en Flaxo, Ecuador, porque aquí no tenían oportunidad de estudiar el tipo de cosas que se enseñan en Flaxo, Ecuador. Hicimos una investigación sobre los logros reales del gobierno. ¿Cuántas tierras han devuelto? ¿Cuál es la política alrededor de la restitución de tierras? La cantidad de estudiantes que pudieron acceder a la universidad pública, siendo la primera generación de personas dentro de su familia que ingresan a la universidad. Desempleo. Sí, exacto, hicimos el trabajo del desempleo, el tema de pensiones, hicimos un análisis, digamos, como les gusta decir a ellos, objetivo. Objetivo, es decir, ¿qué hay? Es una cosa increíble, sobre todo porque Colombia está llevando a cabo algo que diría que ningún gobierno latinoamericano ha hecho, y es la bendita reforma agraria. Porque las guerras del siglo XXI van a ser las guerras por los territorios. Y cuanto más poblado tengamos los territorios en nuestro país y más trabajados tengamos los territorios con una planificación energética, tecnológica e industrial, menos chance van a tener las corporaciones y los poderes globales de usar nuestros territorios como meros espacios de expropiación de los recursos naturales.
Y eso lo está viendo el gobierno y lo está haciendo muy bien. Porque Santos lo prometió. De hecho, yo creo que Santos no fue un mal presidente para Colombia. No fue el presidente que Colombia necesita, pero sí fue el presidente que Colombia necesitó para una transición. Es más, yo digo algo que quizá no le gusta a nadie, pero yo creo que sin Santos no hubiéramos tenido Petro. No, de acuerdo. De hecho, Santos siempre dice cómo quiere ser recordado como un traidor de clases. Y lo fue. A pesar suyo incluso, porque él ahora está espantado. Pero él desató unas fuerzas también. Contribuyó a desatar unas fuerzas que ahora quiere parar, pero ya las desató. Y alguien como Petro sí es el presidente que tiene Colombia, porque lo que los otros prometían, Petro lo está cumpliendo. Y eso es una cosa muy importante. Y cuando digo Petro, es una palabra, Sí, sí. es una figura para en realidad hablar de cientos de miles de personas que se están quemando en el fuego de la historia para que este país sea un mejor país. ¿Y cómo es la respuesta para terminar de esa muralla letrada que has leído tú? Porque ahí también nosotros pues tenemos un lugar, nos guste o no nos guste, ahí también existimos en la universidad, en los medios de comunicación. Ahora me decías, por ejemplo, que El País no te volvió a invitar a escribir porque ya no estás contestando un proyecto, sino porque estás apoyando. ¿Cómo es la respuesta? Que es bastante clásica porque ha ocurrido, pues ocurrió en Bogotá, Humana, ha ocurrido en Argentina, ha ocurrido en Brasil, ha ocurrido en Ecuador. Digamos que ya hay un diagnóstico. Pero a veces creemos que eso ocurrió allá y que no es lo mismo, que es una cosa muy distinta. Yo lo que creo es que la ciudad letrada, curiosamente, está herida de muerte. Hay una frase muy chistosa que es que la han matado y todavía no lo sabe, no la avisaron. ¿Qué quiero decir con que está herida de muerte? Con esto obviamente no estoy hablando de las personas, estoy hablando de un poder simbólico. Porque las generaciones jóvenes de Colombia ya cambiaron. Están buscando otras cosas. Figuras que eran relevantes y referentes del mundo cultural ya no lo son para esas juventudes. Están emergiendo otras figuras. Y eso hay que decirlo, porque yo creo sencillamente que la ciudad letrada no tiene muchos vistos de éxito para el siglo XXI. Creo que vos formaste parte y formás parte de todo este proceso de cambio cultural en Colombia. Y uno lo ve en la gente que se dedica al arte, en la gente que se dedica a la literatura, incluso en la academia, porque yo creo que en Colombia tenés una academia elitista, una academia, un modelo de academia elitista y privatizado, pero al mismo tiempo también hay una academia militante en las universidades públicas colombianas. Incluso en las privadas, gente ya yendo al territorio a trabajar y a tener problemas con esa Colombia en la cual está, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que todo eso y todas esas personas se están como uniendo, ¿no? Como una... Se están atando, están creando redes de solidaridad, vínculos amorosos, acciones propositivas, y es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. ¿Qué dicen de nosotros en el mundo? Yo creo que, bueno, no sé si soy la voz para decir bueno, pero hablas con mucha gente del mundo. Sí, hablas con... sí, la gente tiene mucha esperanza. Bueno, sin ir más lejos, ¿no? Cuando nosotros pensamos esta carta de apoyo, la Academia Global reaccionó de inmediato. O sea, en tan solo 5 días tuvimos casi 1000 firmas. Y 1000 firmas de referentes académicos de todo el mundo. Incluso me acuerdo cuando fue el 2018 que también figuras de la Academia de la Cultura Mundial mandaban, en el 2018 y en el 2022, sí, mensajes de apoyo. La gente tiene esperanzas en Colombia. A nivel mundial hay esperanzas puestas en Colombia. Y yo creo, por eso te digo que esta ciudad letrada son irrisorios, porque no saben, de verdad, no saben con qué pueblo viven,
con qué pueblo conviven, mejor dicho, y tampoco saben ni entienden bien cómo el mundo está mirando a Colombia ahora mismo. Vienes de Chile y quisiera terminar con eso, en donde una constitución fracasó, quizás por estar articulada mucho a las luchas identitarias, sin, por supuesto, desconocerlas, y creo que son definitivas e importantes. Pero la operación al revés, no es la operación de imponerlo de uno para llegar a un consenso, sino en tener un consenso para que exista lo de uno. Hablábamos antes de comenzar esta conversación de el desmantelamiento que ha supuesto la cooperación norteamericana en América Latina, de cómo se permitió en una época que intelectuales tuvieran un lugar global, mientras de alguna manera hablaran desde lo identitario, pero no hablaran de contestar los poderes y las estructuras de poder en sus países. Puedes terminar un poco con una idea al respecto de eso, qué es lo que tendríamos que hacer en las izquierdas, en los progresismos, para encontrar una deriva que no nos hunda en las disputas, enemistades ilógicas, digamos, de esa competencia que a veces impone también el neoliberalismo. Yo creo que justo me preguntaban esta mañana en un programa acerca de, bueno, ¿qué opinas de la decisión de Trump de impedir que los extranjeros estudien en las universidades norteamericanas, ¿no? Y yo decía que eso era un error. De hecho, Trump me parece que es la expresión de la impotencia de un imperio, incluso aunque tome medidas muy dolorosas y muy escandalosas a nivel global, como la humillación a nuestros compatriotas que tomaron la decisión de buscar un mejor horizonte de vida en Estados Unidos, deportándolos, o el hecho de perseguir e impedir los visados e impedir que los jóvenes latinoamericanos estudien en Estados Unidos, ¿no? Es algo doloroso. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos no creó los departamentos de estudios culturales latinoamericanos, o no fortaleció los estudios de lenguas indígenas, que incluso el Departamento de Estado financia en algunas universidades. Ojo lo que digo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está interesado en que existan los estudios de lenguas indígenas latinoamericanas, cuando a veces los programas no tienen ni un estudiante. No lo hacen porque son hermanitas de la caridad. Lo hacen porque, y esto no soy yo la primera en decirlo, es una manera de dominación blanda, como se suele decir, ¿no? Se domina mediante la educación y se domina mediante proyectos culturales. El control, por supuesto. Exactamente. De hecho, muchos de los debates que hay dentro de los feminismos hoy, que no son los viejos feminismos latinoamericanos, muchos debates dentro de los feminismos latinoamericanos hoy tienen que ver con una cooptación por parte de la propaganda de dominación imperial. Y yo me reconozco feminista, pero yo me reconozco de la tradición del feminismo popular y conozco cuáles son mis raíces. Entonces no me voy a comer el cuento multicultural del Partido Demócrata de pensar el feminismo en unos parámetros determinados financiados por USAID. No voy a caer en esa ingenuidad, pero al mismo tiempo voy a defender los proyectos de feminismo populares latinoamericanos. Pero lo que te decía es que toda esta educación de élite que las juventudes o ciertas juventudes latinoamericanas han recibido, y eso en México y Colombia se ve clarísimo, funcionaba al mismo tiempo como la configuración de un sensorium, ¿no? Como un sensorium contrario a la manera en que desde América Latina producimos pensamiento del sur global. Entonces, en este momento de crisis, donde el imperio dijo, ¿saben qué? Ya no queremos ejercer esta dominación cultural a través de los académicos. Ahora es de frente. Claro, ahora es de frente. Bueno, es una oportunidad histórica para fortalecer los vínculos que tenemos en las academias latinoamericanas, fortalecer los vínculos del pensamiento social latinoamericano, y hablo del pensamiento social porque es el área que yo trabajo, pero también hay que pensar los vínculos en las ciencias exactas, en los distintos tipos de conocimiento. Es el momento de fortalecer lo que ya existe y de crear nuevos vínculos. Redes de universidades, de exacto, centros de estudios, sí, y es algo que Claxo, todo este tipo exactamente. Yo creo que es una oportunidad, y es una oportunidad de entender.
y acá en Colombia se ve, a mí siempre me dio mucha risa. Es como si vos no decís que hiciste un doctorado en Estados Unidos, tu doctorado vale menos. Claro. No, hay que crear dignidad y orgullo. Uno tiene que estar orgulloso de haber recibido un doctorado en la Universidad Nacional de Colombia, por decir un ejemplo, Claro. en la Universidad Distrital. Tiene que empezar a generarse la idea de que para recibir buena educación no te hace falta ir al extranjero. No hay que ir a Harvard para gobernar Colombia. De hecho, Harvard es una mala universidad. Esta mañana lo decía en la radio un locutor a propósito de Claudia López. Ya fue a Harvard, ya puede gobernar nuestro país. Gracias, Luciana, por pensar en voz alta, por compartir, por escribir, por estar siempre cerca. Gracias a ti. Y a ustedes gracias. Nos vemos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 7 de la mañana aquí en Conversaciones Pendientes. Suscríbanse, la comunicación hace parte también del cambio, de creer que podemos librar esta batalla cultural mediada por valores distintos, mediada por la confianza, por el cariño, por el amor y no por el miedo. Nos vemos la próxima.